un placer saludarles. Nuestro trabajo se titula La medida de la autoeficacia docente, una revisión de alcance. El interés por el tema surge porque el constructo de autoeficacia se ha demostrado muy relevante en el ámbito educativo, ya que está ampliamente demostrada su implicación en la formación de la identidad docente y el bienestar percibido en el desempeño de la labor. Además, influye directamente en la calidad de los procesos que se desarrollan en el aula y, consecuentemente, con el rendimiento que manifiesta el alumnado posteriormente. Al ser un tema complejo, este trabajo presenta una revisión de los instrumentos de evaluación de la autoeficacia docente, utilizados en investigaciones publicadas en español y portugués para aportar evidencias que orienten y mejoren la medida del constructo. Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar son describir el alcance de la investigación realizada en los últimos años en Latinoamérica sobre autoeficacia docente basada en instrumentos cuantitativos de medida, identificar dichos instrumentos y evaluar sus características psicométricas. Para lograr los objetivos se realizó una revisión de alcance, empleando el protocolo PRISMA. Como criterios de inclusión se seleccionaron artículos publicados en lengua española o portuguesa, en revistas de acceso abierto, entre enero de 2015 y diciembre de 2021, que incluyeran una medida cuantitativa de la autoeficacia docente en cualquier etapa educativa. Como estrategia de síntesis se siguió una metodología descriptiva mixta. La búsqueda se centró en BIBLAT, Dialnet Plus, Redalyc y Cielo, por ser de las bases de datos más reconocidas en el contexto latinoamericano. Se puede observar que inicialmente se hallaron 18.126 registros y después de todo el proceso quedaron 47 artículos a texto completo. El 9% de los estudios están publicados en revistas editadas en España. En lengua española son el 85,1%, con una media de 2,7 autores. La base de datos que más resultados arrojó fue Dialnet, con 28 artículos. Como indicadores de calidad, destacamos que poco más de la mitad de las revistas donde se publican aparecen recogidas en SJR 2021 de Scopus. En cuanto a JCR 2021 de la Web of Science, el 42,5% son emerging. Los estudios abarcan 11 países, 20 de ellos realizados en España, 7 en Chile y 4 en Brasil y México. Los estudios seleccionados abarcan todos los niveles educativos, desde la educación infantil. El tamaño de las muestras empleadas está comprendido entre 8 y 3.339, siendo la mayoría muestras grandes no probabilísticas. El 46,81% de los estudios trabajan con muestras entre 100 y 500 sujetos. Los instrumentos utilizados en las 47 investigaciones son tipo Likert, con nociones de respuesta de 4 a 10 puntos, siendo las más frecuentes las de 5 y 6. El número de ítems que se usa para medir el constructo está entre 1 y 50 y el número de dimensiones entre 1 y 9. El instrumento más utilizado para medir el sentimiento de eficacia del docente es el Teacher Sense of Efficacy Scale, con un 23,4%, seguido de la escala de autoeficacia docente del profesor universitario, con un 8,5%. Tomando como marco general las directrices internacionales para el uso de los test de la Comisión Internacional de Test, se realiza una aproximación a la evaluación de la calidad métrica de los instrumentos seleccionados, centrada en las características técnicas de fiabilidad y validez. El 38,3% de las investigaciones seleccionadas realizan expresamente algún tipo de estudio psicométrico. En lo relativo al estudio de validez de las medidas, lo más frecuente son los análisis de componentes principales, factoriales, exploratorios o confirmatorios, en algún caso con técnicas de análisis adecuadas a datos ordinales. En alguno de ellos se emplea el juicio de expertos para el estudio de la validez de contenido o una aproximación al estudio de la validez aparente o la validez de criterio. En cuanto a la fiabilidad, se obtienen valores adecuados en las investigaciones. El estadístico más utilizado es el alfa de Cronbach. Para finalizar, podemos concluir que la autoeficacia docente es un tema de interés en la mayoría de los países latinoamericanos, dando lugar a publicaciones en revistas de investigación educativa. Los instrumentos de medida son muy diversos en cuanto a número de ítems y de opciones de respuesta. Aunque casi siempre se parte de una definición teórica de autoeficacia, la dimensionalidad del constructo también resulta ser muy variable y el constructo resulta heterogéneo. Solo cuando las medidas vayan acompañadas de evidencias suficientes que apoyen su validez de contenido, aparente de constructo o de criterio, se podrá avanzar sobre una base firme en la investigación empírica sobre el tema. Muchas gracias.